2025 está terminando. En pocas horas daremos vuelta a la última página del calendario. Celebraremos, brindaremos, haremos promesas que tal vez cumplamos. Pero antes de que este año desaparezca en el pasado, antes de que lo archivemos como otro capítulo cerrado de nuestras vidas, necesitamos hablar de lo que deja atrás. No de logros ni de estadísticas, sino de misterios, de preguntas sin respuesta, de casos que desafiaron toda explicación lógica y que permanecen abiertos, esperando que alguien, tal vez tú, aporte la pieza faltante del rompecabezas. 2025 nos dejó 5 misterios que nadie ha podido resolver. 5 casos documentados con evidencia, con testigos, con investigaciones oficiales. 5 historias que comenzaron como sucesos cotidianos y se transformaron en enigmas que han mantenido a investigadores, científicos y familias enteras buscando respuestas durante meses. Algunos de estos casos fueron reportados por medios locales y luego ignorados porque no encajaban en narrativas convencionales. Otros fueron investigados exhaustivamente por autoridades que eventualmente se rindieron admitiendo que no tenían explicación. Hoy, en este especial de fin de año, vamos a explorar cada uno de estos 5 misterios en profundidad. No vamos a simplemente contarte los hechos. Vamos a sumergirnos en las investigaciones. Vamos a analizar las teorías propuestas por expertos. Vamos a actualizar el estado actual de cada caso. Y vamos a pedirte a ti, a esta comunidad que ha crecido extraordinariamente durante este año, que nos ayudes a resolverlos. Porque algunos de ustedes viven en las ciudades donde ocurrieron estos eventos. Algunos tienen información que no saben que es relevante. Y juntos, tal vez podamos llevar respuestas a familias que llevan meses esperándolas. Los 5 casos que vamos a explorar son estos. Un hombre que entró a un vagón de metro y literalmente desapareció sin salir nunca. Las cámaras de seguridad lo confirman. Una mujer que recibió una llamada telefónica de su propio número desde el futuro, advirtiendo de un desastre. Un pueblo entero cuyos habitantes envejecieron una década en una sola noche. Una casa que apareció completamente construida en un terreno vacío de la mañana a la noche. Y una ciudad completa donde todos los relojes se detuvieron simultáneamente durante 3 minutos y 17 segundos. Cada uno de estos casos suena a ciencia ficción. Cada uno parece imposible, pero cada uno está documentado. Cada uno tiene evidencia física. Cada uno tiene múltiples testigos. Y cada uno permanece sin explicación satisfactoria mientras 2025 llega a su final. Si durante este especial reconoces alguno de estos casos, si tienes información que pueda ayudar, si has experimentado algo similar, déjalo en los comentarios ahora mismo. Esta no es solo una historia para entretenimiento, es una investigación activa y tú puedes ser parte de ella. Prepárate para 60 minutos de misterio puro, 60 minutos de casos reales que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre la realidad. Este es el especial de fin de año de Voces del Misterio Sombrío, donde las sombras hablan, y 2025 tiene secretos que aún no ha revelado. Ricardo Montes tenía 34 años cuando desapareció. No desapareció en circunstancias misteriosas en un bosque remoto. No se perdió en una montaña durante una excursión. Desapareció en uno de los lugares más vigilados y monitoreados de cualquier ciudad moderna, el sistema de metro. Y lo más perturbador es que las cámaras de seguridad documentaron cada segundo de su desaparición sin registrar nunca su salida. La mañana del 15 de enero de 2024 era un lunes normal. Ricardo Montes era ingeniero civil trabajando para una firma de construcción mediana en una capital latinoamericana. No voy a mencionar la ciudad específica porque la familia ha pedido privacidad.
pero puedo decirles que es una ciudad de más de 4 millones de habitantes, con un sistema de metro moderno que transporta aproximadamente 2 millones de pasajeros diariamente. Ricardo vivía en un apartamento en la zona norte de la ciudad. Trabajaba en una oficina en la zona sur. Su rutina matinal era idéntica cada día laboral. Despertaba a las 5:30 de la mañana. Se duchaba, desayunaba café y pan tostado. Salía de su apartamento a las 6:15. Caminaba 3 cuadras hasta la estación de metro más cercana. Tomaba la línea 3 en dirección sur. Hacía un transbordo en la estación central a la línea 7. Bajaba en la estación industrial. Caminaba 2 cuadras hasta su oficina. Llegaba puntualmente a las 7:15 cada mañana. El 15 de enero, Ricardo siguió exactamente esa rutina. Su novia, con quien vivía, confirmó que salió del apartamento a las 6:15 como siempre. Le dio un beso de despedida. Le dijo que lo vería en la noche. Ricardo le respondió que llegaría temprano porque no tenía reuniones tarde. Esa fue la última vez que alguien que lo conocía lo vio en persona. Las cámaras de seguridad de la estación de metro capturaron a Ricardo entrando a la estación a las 6:23 de la mañana. Llevaba puesta una camisa azul claro, pantalones de vestir grises, zapatos negros formales, una mochila pequeña con su laptop. Las cámaras lo muestran pasando por los torniquetes, usando su tarjeta de transporte. Lo muestran bajando las escaleras hacia el andén de la línea 3 dirección sur. Lo muestran parado en el andén esperando el tren. Hay otros aproximadamente 40 pasajeros esperando también. Todo completamente normal. A las 6:32 el tren llegó. Las puertas se abrieron. Ricardo entró al tercer vagón del tren. Las cámaras del andén lo muestran claramente. Entra por la puerta central del vagón. Camina hacia el interior. Se para junto a una barra vertical de sujeción. El tren estaba moderadamente lleno, aproximadamente 60% de capacidad, según los registros de la compañía de metro. Las puertas se cerraron. El tren partió. Ricardo Montes estaba dentro del tercer vagón. Y aquí comienza el misterio. El tren de la línea 3 hizo su recorrido normal. Paró en 14 estaciones antes de llegar a la estación final. El viaje completo dura 38 minutos. Durante ese viaje, las cámaras de seguridad instaladas dentro de los vagones debían estar grabando continuamente. Sin embargo, cuando los investigadores revisaron las grabaciones días después, descubrieron algo imposible. Las cámaras del tercer vagón, específicamente las cámaras que deberían haber capturado el área donde Ricardo estaba parado, no funcionaron durante ese viaje. Mostraban pantalla negra. Falla técnica. Coincidencia extraordinariamente improbable pero verificada. Las cámaras de los otros vagones funcionaron perfectamente. Solo las del tercer vagón fallaron. Cuando el tren llegó a la estación central, donde Ricardo debía hacer transbordo, las cámaras del andén grabaron a todos los pasajeros bajando. Los investigadores revisaron cada frame de ese video. Identificaron a cada persona que bajó del tercer vagón. 63 personas bajaron. Ricardo Montes no estaba entre ellas. Pensaron que tal vez se había quedado en el tren, que tal vez había decidido no hacer transbordo ese día por alguna razón. Pero el tren continuó hasta su última estación. Cuando llegó al final de la línea, el personal de limpieza entró para revisar cada vagón antes de que el tren invirtiera dirección. Revisaron el tercer vagón completamente. Debajo de los asientos, en los compartimentos superiores, en los baños, no había nadie. Ricardo Montes no estaba ahí.
La familia reportó su desaparición esa misma noche cuando no regresó a casa. La compañía de metro comenzó una investigación interna inmediatamente. Revisaron las grabaciones de seguridad de las 14 estaciones entre la estación donde Ricardo entró y la estación final. Buscaron en cada video a un hombre con camisa azul claro, pantalones grises y mochila. Revisaron las cámaras de los andenes, las cámaras de las escaleras, las cámaras de las salidas. Ricardo Montes no apareció en ninguna de ellas. Nunca salió del metro. La policía se involucró. Expandieron la búsqueda. Revisaron las cámaras de seguridad de todas las estaciones de todas las líneas conectadas. Pensaron que tal vez Ricardo había hecho un transbordo no planeado, que tal vez había cambiado su rutina. Revisaron más de 200 horas de video de 120 estaciones diferentes. Ricardo Montes no apareció en ninguna. Literalmente desapareció dentro de un vagón de metro mientras el tren estaba en movimiento. La familia contrató a un investigador privado. Ofreció una recompensa de $50,000 por información que condujera a encontrar a Ricardo vivo. Pegaron carteles en cada estación de metro. Publicaron en redes sociales. El caso recibió cobertura de medios locales durante 2 semanas. Más de 300 personas llamaron diciendo que habían visto a Ricardo. Cada pista fue investigada. Todas resultaron ser casos de identidad equivocada o intentos de fraude para cobrar la recompensa. Los investigadores propusieron varias teorías. La primera teoría era que Ricardo había salido del tren disfrazado de alguna manera, que había cambiado su ropa dentro del vagón usando prendas que llevaba escondidas. Pero esta teoría fue descartada rápidamente. Las cámaras de los andenes habrían capturado a alguien con características físicas similares saliendo. Además, Ricardo solo llevaba una mochila pequeña. No había espacio suficiente para llevar un cambio completo de ropa, lo suficientemente diferente como para evitar reconocimiento facial. Y los sistemas de reconocimiento facial de las estaciones, aunque no perfectos, habrían detectado coincidencias de características físicas básicas como altura, estructura facial, forma de caminar. La segunda teoría era que había ocurrido un accidente, que Ricardo había caído a las vías de alguna manera, tal vez entre estaciones, tal vez durante una parada cuando las puertas se abrieron y él estaba cerca del borde. Pero esta teoría también fue descartada. Los trenes tienen sensores que detectan objetos en las vías. Si Ricardo hubiera caído, el tren se habría detenido automáticamente. Además, todo el trayecto de la línea 3 fue revisado físicamente por equipos de mantenimiento. Caminaron cada metro de las vías. No encontraron cuerpo, no encontraron ropa, no encontraron la mochila de Ricardo, no encontraron ninguna evidencia de que alguien hubiera caído a las vías. La tercera teoría, la más perturbadora y la que algunos investigadores consideran seriamente, es que Ricardo salió del tren de una manera que las cámaras no pudieron capturar, no de manera paranormal necesariamente, sino aprovechando algún punto ciego en el sistema de vigilancia. Tal vez conocía la ubicación exacta de cada cámara. Tal vez planeó su desaparición meticulosamente. Tal vez salió en una estación específica donde sabía que una cámara estaba mal posicionada o temporalmente fuera de servicio. Pero esta teoría tiene problemas. Primero, Ricardo no tenía razón conocida para desaparecer voluntariamente. Su vida era estable. Tenía buen trabajo, buena relación con su novia, no tenía deudas significativas, no tenía enemigos conocidos, no había señales de depresión o crisis mental. Segundo, incluso si hubiera querido desaparecer, sería extraordinariamente difícil evitar todas las cámaras.
El sistema de metro tiene redundancia múltiple, cámaras que se superponen en cobertura. Es casi imposible moverse por las estaciones sin aparecer en al menos una cámara. Han pasado casi 2 años desde la desaparición de Ricardo Montes. Su familia sigue buscando. Su exnovia, que legalmente tuvo que seguir adelante con su vida, dice que no puede encontrar paz sin respuestas. Los investigadores mantienen el caso abierto, pero admiten que no tienen nuevas pistas. La compañía de metro revisó y actualizó todo su sistema de cámaras después de este incidente. No quieren que vuelva a suceder. La pregunta que nadie puede responder es simple pero aterradora. ¿Cómo desaparece un hombre de un vagón de metro en movimiento? No hay puertas secretas, no hay trampillas en el piso, no hay escotillas en el techo. Es un vagón sellado de metal moviéndose a 60 kilómetros por hora bajo tierra. Y sin embargo, Ricardo Montes entró y nunca salió. Simplemente dejó de existir en algún punto entre la estación donde entró y la estación donde debía hacer transbordo. Casi 2 años después, nadie sabe dónde está. Si está vivo, si está muerto, si sufrió un accidente imposible, si fue víctima de un crimen perfectamente ejecutado, si desapareció voluntariamente de una manera tan brillante que nadie puede detectarla, o si algo mucho más extraño, algo que no encaja en nuestro entendimiento de la realidad, sucedió esa mañana en el tercer vagón de la línea 3. Si vives en una ciudad con sistema de metro y has experimentado algo extraño, si has visto a alguien entrar a un vagón y no salir, si tienes información sobre Ricardo Montes o casos similares, déjalo en los comentarios. Este caso sigue abierto y cada pieza de información, por pequeña que parezca, podría ser la que finalmente lo resuelva. Ana Gutiérrez tenía 29 años cuando recibió una llamada telefónica que desafía toda explicación tecnológica y física. Una llamada que la salvó de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Una llamada que, según la compañía telefónica, nunca existió. Una llamada que Ana grabó y que ha sido analizada por expertos en telecomunicaciones, física teórica y fenómenos paranormales sin que ninguno pueda explicarla satisfactoriamente. Ana Gutiérrez era periodista independiente viviendo en una ciudad de tamaño mediano en América Latina. Trabajaba principalmente escribiendo artículos para revistas digitales y blogs sobre tecnología y ciencia. Era escéptica por naturaleza. Había estudiado periodismo de investigación. Verificaba hechos obsesivamente. No creía en fantasmas, premoniciones ni nada que no pudiera ser explicado racionalmente. Hasta el 3 de marzo de 2024. Ese día, un domingo por la tarde, Ana estaba en su apartamento trabajando en un artículo sobre inteligencia artificial. Eran aproximadamente las 3:40 de la tarde. Estaba sentada en su escritorio frente a su laptop. Su teléfono celular, un iPhone 14, estaba en modo silencioso sobre el escritorio junto a su computadora. De repente la pantalla se iluminó. Llamada entrante. Ana miró la pantalla y sintió una confusión instantánea que rápidamente se transformó en incomodidad profunda. La pantalla mostraba que la llamada venía de su propio número. No era un número similar. No era un número que difería por un dígito. Era exactamente su número. Ana sabía que esto era técnicamente posible a través de una técnica llamada spoofing, donde las personas pueden falsificar el número desde el cual llaman. Es comúnmente usado por estafadores telefónicos. Pero Ana nunca había recibido una llamada donde alguien estuviera usando específicamente su propio número. Pensó que era una estafa nueva. Consideró no contestar. Pero la curiosidad periodística pudo más. Quería saber qué tipo de estafa usaba esta táctica específica. Contestó la llamada.
Ana, no vayas a la reunión del viernes. Era una voz femenina, y Ana la reconoció inmediatamente porque era su propia voz. No era similar, no era alguien que sonara parecido. Era exactamente su voz con todas sus características únicas. El acento particular, la forma específica en que pronunciaba ciertas vocales, la inflexión al final de las frases. Era como escucharse a sí misma en una grabación. Ana sintió que su piel se erizaba. Su corazón comenzó a latir más rápido. Intentó hablar, pero su voz no salió inicialmente. Finalmente logró decir: ¿Quién es? ¿Quién habla? La voz, su propia voz viniendo del teléfono, respondió: Soy tú, del miércoles. No vayas a la reunión del viernes en el edificio Torres. Por favor, confía en mí. Ana sintió que la realidad se doblaba. Del miércoles. ¿Qué significa eso? Hoy es domingo. La voz continuó: Sé que esto no tiene sentido, pero necesito que confíes en ti misma. En 2 días vas a recibir esta llamada desde mi tiempo, y en 5 días vas a entender por qué. No vayas a esa reunión, por favor. La llamada se cortó abruptamente. Ana miró su teléfono con manos temblorosas. La llamada había durado 37 segundos según el registro. Inmediatamente abrió las opciones de grabación que su teléfono tenía activadas por defecto para su trabajo periodístico. Verificó. La llamada había sido grabada automáticamente. Ana la reprodujo. La voz estaba ahí, clara, nítida, diciéndole que no fuera a una reunión el viernes. Ana revisó su calendario. El viernes 8 de marzo tenía programada una reunión con un posible cliente en el edificio Torres, en el centro de la ciudad. Era una reunión importante, un contrato potencial para escribir contenido para una empresa de tecnología. Había estado preparándose para esa reunión durante 2 semanas. Ana hizo lo que cualquier periodista de investigación haría. Comenzó a buscar explicaciones racionales. Primero pensó que alguien la estaba hackeando, que alguien había clonado su voz usando inteligencia artificial. Existen programas que pueden sintetizar voces realistas con solo unos minutos de audio de muestra. Ana tenía un canal de YouTube pequeño donde publicaba ocasionalmente. Alguien podría haber usado esos videos para entrenar un modelo de síntesis de voz. Pero eso no explicaba cómo sabían de su reunión del viernes. Esa reunión no estaba publicada en ningún lugar. Solo estaba en su calendario privado sincronizado con su cuenta de Google protegida con autenticación de 2 factores. Segundo, pensó que tal vez alguien cercano le estaba haciendo una broma, pero nadie excepto ella sabía los detalles específicos de la reunión del viernes. No se lo había contado ni a su familia ni a amigos. Era información profesional que mantenía privada. Tercero, consideró la posibilidad de que estuviera alucinando, que el estrés del trabajo y la falta de sueño la estuvieran haciendo imaginar cosas. Pero la grabación estaba ahí. Era real, reproducible. No era alucinación. Ana decidió hacer algo que pocos harían. Decidió seguir el consejo de la voz. Decidió no ir a la reunión del viernes. Le envió un correo electrónico al cliente potencial, explicando que tenía una emergencia familiar y necesitaba reprogramar. El cliente aceptó, aunque con clara molestia. La reunión se reprogramó para el lunes 11 de marzo. Ana pasó el miércoles, jueves y viernes esperando que algo explicara la llamada. Nada sucedió. El miércoles llegó y pasó sin incidentes. Ana no recibió ninguna llamada extraña. No tuvo ninguna experiencia paranormal. Era solo un miércoles normal. El viernes 8 de marzo, la fecha de la reunión original, Ana estaba en su apartamento trabajando.
A las 10:40 de la mañana, su teléfono comenzó a vibrar con notificaciones de noticias. Había habido un colapso parcial en el edificio Torres. Una sección del cuarto piso se había derrumbado. Problemas estructurales no detectados durante inspecciones recientes. 3 personas resultaron heridas. Ninguna muerte, pero si Ana hubiera estado ahí, en la sala de reuniones del cuarto piso donde estaba programada su cita, habría estado exactamente en la zona del colapso. Ana sintió que su cuerpo se congelaba. Abrió la grabación de la llamada del domingo. La escuchó nuevamente. Soy tú, del miércoles. No vayas a la reunión del viernes en el edificio Torres. La voz le había salvado la vida. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía haber sabido? Ana contactó inmediatamente a su compañía telefónica. Explicó la situación. Pidió los registros detallados de llamadas de su número para el domingo 3 de marzo. La compañía le envió los registros una semana después. Según esos registros oficiales, Ana no había recibido ninguna llamada a las 3:40 de la tarde del domingo 3 de marzo. No había registro de llamada entrante. No había datos de torres celulares. No había información de conexión. Según la compañía telefónica, esa llamada nunca existió. Pero Ana tenía la grabación. La descargó de su teléfono. La guardó en múltiples dispositivos. La subió a la nube. La envió a expertos para análisis. Un ingeniero en telecomunicaciones de una universidad local analizó el archivo de audio. Confirmó que era un archivo de audio auténtico generado por el sistema de grabación del iPhone. No había sido editado. No mostraba signos de manipulación digital. Un especialista en análisis forense de voz comparó la voz de la grabación con muestras de la voz de Ana tomadas de sus videos de YouTube. Concluyó que la similitud era estadísticamente del 98.6%. Era casi seguro que la voz en la grabación pertenecía a Ana Gutiérrez. No era síntesis de inteligencia artificial. No había artefactos digitales característicos de voces generadas por computadora. Era una voz humana real, y esa voz era la de Ana. Un físico teórico de la misma universidad escuchó el caso. Propuso una teoría que sonaba a ciencia ficción, pero que técnicamente no violaba las leyes conocidas de la física. Dijo que si aceptamos la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, donde cada decisión crea universos paralelos, entonces técnicamente podría existir un mecanismo aún no descubierto por el cual información pudiera filtrarse entre líneas temporales cercanas. No viaje en el tiempo en el sentido clásico, donde materia física se mueve hacia el pasado, sino transmisión de información a través de algún tipo de túnel cuántico temporal. Admitió que no tenía idea de cómo funcionaría tal mecanismo, que no había matemáticas conocidas que lo describieran, pero dijo que tampoco podía descartar completamente la posibilidad. Ana intentó reproducir el fenómeno. Durante las siguientes semanas, cada día a las 3:40 de la tarde, se sentaba con su teléfono esperando que sucediera de nuevo. Nunca sucedió. Intentó llamarse a sí misma para ver si creaba algún tipo de paradoja o bucle. No pasó nada. Su llamada simplemente no se conectó, porque su línea estaba ocupada. La historia de Ana fue publicada brevemente en un blog de fenómenos paranormales. Recibió algo de atención en redes sociales, pero la mayoría de las personas la descartaron como ficción creativa o engaño elaborado. Ana dejó de hablar públicamente del caso, pero en entrevistas privadas con investigadores dice que sabe lo que experimentó, que tiene la grabación como prueba, que algo o alguien la llamó desde un punto temporal diferente para advertirle, y que esa advertencia le salvó la vida.
Han pasado casi 2 años desde la llamada. Ana sigue trabajando como periodista, sigue viviendo su vida, pero admite que ahora mira su teléfono de manera diferente, que cada vez que recibe una llamada de número desconocido, una pequeña parte de ella espera que sea ella misma, llamando desde el futuro con otra advertencia. Dice que la experiencia cambió fundamentalmente su comprensión de la realidad, que ya no puede ser completamente escéptica sobre fenómenos que desafían explicación, porque ella vivió uno y tiene 37 segundos de audio que lo prueban. Si alguna vez has recibido una llamada imposible, si has experimentado premoniciones que se manifestaron tecnológicamente, si tienes información sobre fenómenos similares, compártelo en los comentarios. Este caso permanece sin explicación, y tal vez alguien en esta comunidad tenga la pieza del rompecabezas que falta. El 12 de junio de 2025, los 300 habitantes de un pueblo rural en América Latina despertaron sintiéndose extraños, no enfermos, no con síntomas claros de alguna enfermedad conocida, simplemente extraños, diferentes, mayores. Y cuando se miraron unos a otros con la luz del amanecer entrando por las ventanas, confirmaron con horror que no estaban imaginando. Todos, desde el más joven hasta el más anciano, mostraban signos físicos de haber envejecido años en una sola noche. El pueblo, cuyo nombre no voy a mencionar específicamente porque los habitantes han pedido privacidad después de meses de atención no deseada, tiene aproximadamente 300 personas viviendo en él permanentemente. Es un pueblo agrícola pequeño. Cultivan principalmente café y maíz. Está ubicado en una región montañosa a aproximadamente 2 horas de la ciudad grande más cercana. Es el tipo de lugar donde todos se conocen, donde las puertas raramente se cierran con llave, donde la vida transcurre lentamente según ritmos que no han cambiado en décadas. La noche del martes 11 de junio fue completamente normal. Las familias cenaron, los niños hicieron tareas escolares, los adultos vieron televisión o conversaron en los porches. Algunos fueron al pequeño bar del pueblo para beber cerveza y jugar dominó. Todo transcurrió como cualquier otra noche. Aproximadamente a las 10 de la noche, la mayoría de los habitantes estaba en sus casas. A las 11, casi todos dormían. Era una noche tranquila de mediados de año, sin festividades, sin eventos especiales, solo otra noche ordinaria en un pueblo ordinario. La mañana del miércoles 12 de junio comenzó con confusión generalizada que rápidamente se transformó en pánico. Una mujer de 42 años llamada María Rodríguez fue una de las primeras en notarlo. Despertó a las 6 de la mañana como siempre. Se levantó de la cama, caminó hacia el baño, se miró en el espejo mientras se lavaba la cara y se detuvo congelada. Su reflejo mostraba a una mujer que parecía tener 50 o 55 años. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos que no estaban ahí el día anterior. Su cabello, que era predominantemente negro con algunas canas dispersas, ahora mostraba mechones grises significativos. Su piel tenía ese aspecto ligeramente flácido que aparece con la edad. María tocó su cara. Era real, no era maquillaje, no era broma. Su piel se sentía diferente, menos elástica, más delgada. María corrió a despertar a su esposo. Carlos, mírate en el espejo. Su esposo, un hombre de 45 años, se levantó confundido. Caminó al baño, se miró. Su expresión cambió de molestia por ser despertado abruptamente a shock absoluto. Su cara mostraba arrugas que no tenían explicación. Su cabello negro estaba significativamente más gris. Las bolsas bajo sus ojos eran más pronunciadas. Parecía tener 55 o 60 años. ¿Qué nos está pasando?,
preguntó con voz temblorosa. Salieron de su casa y caminaron hacia la plaza central del pueblo. Ya había otras personas ahí, todas con expresiones de confusión y miedo, todas notando lo mismo. El panadero del pueblo, un hombre de 60 años que siempre había parecido sorprendentemente joven para su edad, ahora parecía tener 75. La maestra de la escuela primaria, una mujer de 35 años, parecía tener 45. Los niños, adolescentes de 13 y 14 años, parecían jóvenes adultos de 18 o 20. Todos habían envejecido visualmente entre 5 y 10 años de la noche a la mañana. El alcalde del pueblo, un hombre de 58 años que ahora parecía tener casi 70, organizó una reunión de emergencia en la plaza. Llamó al médico del pueblo, el doctor Ramírez, quien también mostraba signos de envejecimiento acelerado. El doctor Ramírez comenzó a examinar a los habitantes uno por uno en su pequeña clínica. Lo que encontró fue médicamente desconcertante. Las personas no solo parecían mayores, sus cuerpos mostraban cambios físicos reales asociados con envejecimiento, arrugas profundas en la piel, pérdida de elasticidad, aumento de canas en el cabello, dolores articulares que no existían el día anterior. Algunos reportaban visión ligeramente borrosa. Otros mencionaban que sus rodillas crujían al caminar. El doctor Ramírez tomó muestras de sangre de 20 personas. Las envió al hospital de la ciudad grande más cercana para análisis. Los resultados llegaron 3 días después y eran imposibles. Los marcadores biológicos en la sangre, cosas como longitud de telómeros en los cromosomas que se asocian con edad celular, mostraban envejecimiento real. No era solo apariencia cosmética. A nivel celular, estas personas habían envejecido. El hospital repitió las pruebas pensando que había habido error. Los resultados fueron consistentes. La noticia del pueblo que había envejecido en una noche llegó a medios nacionales. Periodistas llegaron con cámaras. Científicos llegaron con equipos de medición. Investigadores del gobierno llegaron con teorías y preguntas. Lo primero que verificaron fue si había alguna exposición ambiental que pudiera causar envejecimiento acelerado, radiación, productos químicos, contaminantes. Equipos especializados midieron los niveles de radiación en todo el pueblo. Normales, tomaron muestras del agua, limpia, analizaron el aire, sin contaminantes anormales, revisaron la tierra donde cultivaban sus alimentos. Nada inusual. Una universidad envió un equipo de geólogos y físicos. Instalaron instrumentos para medir campos magnéticos, radiación de fondo, anomalías gravitacionales. Durante 2 semanas monitorearon el pueblo 24 horas al día. No encontraron nada fuera de lo normal. No había fuentes de radiación ocultas. No había campos electromagnéticos anómalos. El pueblo era, en todos los aspectos medibles, completamente normal. Pero entonces sucedió algo aún más extraño. 3 días después del envejecimiento inicial, los habitantes comenzaron a notar que los cambios estaban revirtiendo. Las arrugas profundas se hacían menos pronunciadas. El cabello gris comenzaba a oscurecerse nuevamente. Los dolores articulares disminuían. A lo largo de una semana, todos regresaron gradualmente a su apariencia normal. El doctor Ramírez tomó nuevas muestras de sangre. Los marcadores biológicos también habían revertido. Los telómeros habían regresado a longitudes apropiadas para la edad real de cada persona. Era como si el envejecimiento nunca hubiera ocurrido, excepto que había ocurrido. Había fotos, había videos, había muestras de sangre analizadas en laboratorios certificados. Los científicos propusieron varias teorías.
La primera era que algún tipo de toxina ambiental no detectada había causado inflamación severa que dio apariencia de envejecimiento. Pero esta teoría no explicaba los cambios en los marcadores sanguíneos a nivel celular. Inflamación no afecta la longitud de telómeros. La segunda teoría era estrés colectivo masivo, que algún evento traumático compartido había causado reacción psicosomática que manifestó síntomas físicos de envejecimiento. Pero no hubo evento traumático, fue una noche normal. Además, los cambios celulares medidos en laboratorio no pueden ser causados por estrés psicológico. La tercera teoría, la más especulativa, fue propuesta por un físico teórico que había estado estudiando anomalías temporales. Sugirió que el pueblo había experimentado una burbuja de tiempo dilatado, que de alguna manera, por razones desconocidas, el tiempo había pasado más rápido dentro del pueblo que fuera durante esa noche. Que los habitantes habían experimentado subjetivamente 8 horas de sueño, pero que sus cuerpos habían envejecido como si hubieran pasado varios años, y que cuando la anomalía se corrigió, el tiempo revirtió llevándolos de regreso a su edad cronológica correcta. Esta teoría suena completamente a ciencia ficción, pero el físico señaló que la relatividad general de Einstein permite deformaciones del tiempo bajo ciertas condiciones de gravedad extrema o velocidades cercanas a la luz. Aunque ninguna de esas condiciones estaba presente en el pueblo, propuso que podría haber otros mecanismos aún no descubiertos que pueden crear efectos similares a escala local. Admitió que no tenía idea de qué mecanismo sería ese, pero dijo que los datos eran inconsistentes con cualquier explicación biológica o química conocida. Los habitantes del pueblo ahora viven con la pregunta constante de si volverá a suceder. Muchas familias se han mudado. La población ha disminuido a aproximadamente 200 personas. Los que se quedan dicen que esa noche cambió algo fundamental en cómo ven el tiempo y la edad. Que saber que pueden envejecer una década en una noche hace que cada día se sienta precioso. Que viven con mayor conciencia del paso del tiempo. El gobierno declaró el caso cerrado después de que no se encontraron causas ambientales. Oficialmente, lo clasificaron como histeria colectiva, a pesar de la evidencia médica que contradice esa conclusión. Los científicos que investigaron el caso siguen divididos. Algunos creen que hubo contaminante no detectado. Otros creen que hubo histeria masiva increíblemente convincente. Y algunos, los más honestos, admiten que simplemente no saben qué sucedió. 6 meses después, el pueblo permanece tranquilo. No ha habido repetición del fenómeno, pero los habitantes duermen menos profundamente. Se despiertan y se miran inmediatamente en espejos. Cuentan las arrugas, revisan las canas, porque experimentaron algo que la ciencia no puede explicar. Envejecieron años en una noche, y aunque revertió, saben que podría suceder de nuevo. Si has experimentado fenómenos relacionados con percepción alterada del tiempo, si has vivido días que parecieron durar semanas o viceversa, si tienes información sobre anomalías temporales, compártelo. Este caso permanece abierto en las mentes de quienes lo vivieron. Y tal vez hay otros casos similares esperando ser documentados. El 22 de agosto de 2025, los vecinos de una calle residencial en una ciudad latinoamericana despertaron y vieron algo que no debería estar ahí. Una casa completa de 2 plantas, con fachada de ladrillo, ventanas con marcos de madera, techo de tejas rojas, jardín delantero con pasto crecido, como si hubiera estado ahí durante décadas. Pero el día anterior, ese terreno estaba vacío, completamente vacío.
Solo tierra y maleza creciendo sin control durante 15 años. El terreno en cuestión era un lote urbano de aproximadamente 400 metros cuadrados, ubicado en una calle tranquila de clase media. Había estado abandonado desde 2010, cuando el dueño original, un anciano sin herederos directos, falleció. El terreno pasó por un proceso legal complicado de sucesión. Eventualmente quedó en manos del municipio, que planeaba convertirlo en pequeño parque público. Pero los fondos nunca se materializaron. Durante 15 años el lote simplemente estuvo ahí, vacío, cercado con malla metálica oxidada, con un letrero descolorido que advertía "No invadir". Los vecinos lo habían visto todos los días durante más de una década. Un recordatorio antiestético de burocracia municipal ineficiente. El 21 de agosto, un miércoles, el terreno estaba vacío como siempre. Múltiples vecinos lo confirman. Roberto Salazar, quien vivía en la casa directamente frente al lote, salió a caminar con su perro a las 7 de la mañana. Pasó frente al terreno vacío como lo había hecho miles de veces. Maleza, tierra, basura ocasional que la gente tiraba por encima de la cerca. Nada más. A las 6 de la tarde, cuando regresó de su trabajo, el terreno seguía vacío. Lo verificó específicamente porque estaba pensando en hablar con el municipio sobre finalmente hacer algo con ese espacio. Esa noche, Roberto cenó con su familia, vio televisión. Se fue a dormir aproximadamente a las 11. Todo normal. El jueves 22 de agosto, Roberto despertó a las 6:30 de la mañana. Preparó café, salió al patio frontal de su casa para recoger el periódico y se detuvo en seco. Al otro lado de la calle, donde ayer había un terreno vacío, ahora había una casa completa, de 2 plantas. Roberto sintió que su cerebro se negaba a procesar lo que sus ojos veían. Dejó caer el periódico. Caminó hasta el borde de la calle. La casa era real, sólida, tangible. No era espejismo, no era alucinación matutina. Era una casa física de ladrillo y madera, parada en un terreno que 24 horas antes estaba vacío. Roberto corrió a despertar a su esposa. «Necesitas ver esto». Salieron juntos. Otros vecinos también estaban saliendo de sus casas con expresiones de confusión absoluta. ¿De dónde salió esa casa? ¿Estuvo ahí siempre y nunca la notamos? Pero todos sabían que eso era imposible. Ese lote había estado vacío durante 15 años. Lo habían visto vacío ayer. Y ahora había una casa. Llamaron a la policía. 2 oficiales llegaron 30 minutos después. Ellos también estaban confundidos. Uno de los oficiales, un hombre de 40 años que había patrullado ese barrio durante 10 años, confirmó que el lote siempre había estado vacío. No había construcción en progreso. No había permisos emitidos. No había actividad de construcción durante la noche. Y sin embargo la casa estaba ahí. Los oficiales rodearon la propiedad. La cerca metálica oxidada del terreno original había desaparecido. Ahora había una cerca baja de madera pintada de blanco, también con aspecto de décadas de antigüedad. El jardín delantero tenía pasto crecido, pero no completamente salvaje, como si alguien lo hubiera cortado hace algunos meses. Los oficiales tocaron la puerta frontal. No hubo respuesta. Miraron por las ventanas. Las cortinas estaban cerradas, pero podían ver sombras de muebles adentro. Intentaron abrir la puerta. Estaba cerrada con llave. Esto era ahora una situación legal complicada. Si había una casa ahí, alguien la había construido. ¿Pero quién? ¿Y cómo lo hicieron durante una noche sin que nadie notara? La policía contactó al municipio.
El municipio envió al Departamento de Planificación Urbana y Permisos de Construcción. Los funcionarios municipales llegaron con archivos y mapas. Revisaron los registros de permisos de construcción. No había solicitudes para ese lote en los últimos 15 años. Cero. Ninguna construcción había sido autorizada. Revisaron las inspecciones programadas. Ninguna. Revisaron los planos urbanos actualizados. El lote aparecía como terreno vacío en todos los documentos oficiales. Pero físicamente, innegablemente, había una casa ahí. Alguien sugirió revisar imágenes satelitales. El municipio tenía acceso a un servicio de mapeo por satélite que actualizaba imágenes cada pocos días. Buscaron las imágenes más recientes. La imagen del 21 de agosto, tomada aproximadamente a las 2 de la tarde, mostraba el lote vacío. Solo tierra y maleza. La imagen del 23 de agosto, tomada aproximadamente a las 10 de la mañana, mostraba una casa completa en el lote. Una casa con techo, paredes, ventanas, puerta. Como si hubiera estado ahí siempre. Entre esas dos imágenes había aproximadamente 44 horas, tiempo insuficiente para construir una casa completa, incluso con equipos de construcción industriales trabajando sin parar. El municipio decidió entrar a la propiedad. Era técnicamente terreno municipal, aunque ahora había una estructura no autorizada en él. Con la policía presente como testigos, un cerrajero abrió la puerta frontal. Los funcionarios entraron con cámaras documentando todo. Lo que encontraron dentro era tan perturbador como la existencia misma de la casa. La casa estaba completamente amueblada, pero no con muebles modernos. Todo parecía ser de los años 80 o principios de los 90. Un sofá con tapizado floreado, una televisión de tubo con antenas de conejo, un teléfono con cable enrollado colgando en la pared de la cocina. En las paredes había fotos enmarcadas de una familia, un hombre, una mujer y 2 niños. Las fotos tenían esa calidad descolorida característica de fotografías de hace décadas. En la cocina, sobre la mesa, había platos con comida. No comida fresca. Comida que claramente tenía semanas o meses de antigüedad. Completamente mohosa. Como si alguien hubiera estado comiendo y simplemente se hubiera levantado de la mesa dejando todo ahí. En una de las habitaciones del segundo piso encontraron un calendario colgado en la pared. Estaba abierto en marzo de 1987. 38 años en el pasado. En el escritorio de esa habitación había un periódico doblado. La fecha del periódico era 14 de marzo de 1987. El periódico estaba amarillento y quebradizo como los periódicos viejos se vuelven con décadas. Pero no estaba extremadamente deteriorado. Estaba en condiciones consistentes con haber estado guardado en interior seco durante décadas. Los funcionarios tomaron fotos de todo. Documentaron cada habitación. Encontraron documentos en un cajón. Facturas de servicios. Eran de 1987, a nombre de una familia apellido Mendoza, Luis Mendoza, Teresa Mendoza y sus 2 hijos. Los funcionarios buscaron en las bases de datos municipales. Encontraron registros. La familia Mendoza había vivido en esa dirección exacta desde 1982 hasta 1987. Pero según los registros, su casa había sido demolida en 1988, después de ser declarada estructuralmente insegura. El terreno había quedado vacío desde entonces hasta 2010, cuando el dueño murió. Pero ahora la casa estaba de regreso, o una casa idéntica a ella, con los mismos muebles, con las mismas fotos, con objetos fechados en 1987.
como si la casa de 1987 hubiera sido arrancada del tiempo y colocada en 2025. El municipio contactó a los hijos de la familia Mendoza. Ambos todavía vivían en la misma ciudad. Ahora eran adultos de 40 y tantos años. Cuando les mostraron las fotos de la casa, ambos comenzaron a llorar. Es nuestra casa. Es exactamente como la recordamos. Dijeron que la casa había sido demolida cuando ellos eran adolescentes, que habían perdido muchos objetos sentimentales en la demolición. Pero ahora la casa estaba de regreso, con todo adentro exactamente como lo recordaban. Les permitieron entrar. Caminaron por las habitaciones llorando. Esto era mi cuarto. Esta era la cocina donde mamá cocinaba. Este es el sofá donde veíamos televisión los domingos. Todo está igual. Encontraron objetos personales que creían perdidos para siempre. Fotos de cumpleaños, juguetes de su infancia, libros con sus nombres escritos en las primeras páginas. Era como si la casa hubiera sido preservada en una cápsula del tiempo y luego materializada en el presente. Un arquitecto fue contratado para examinar la estructura. Su análisis fue desconcertante. La casa tenía definitivamente más de 30 años de antigüedad, según los materiales usados. El estilo de construcción, el tipo de clavos y tornillos, todo era consistente con construcción de los años 80. Pero el desgaste físico no era consistente con una casa de 38 años. Algunos elementos mostraban envejecimiento apropiado. Otros parecían sorprendentemente bien preservados, como si la casa hubiera existido durante décadas, pero no de manera continua, como si hubiera saltado períodos de tiempo. Las teorías propuestas eran tan imposibles como el hecho mismo. Primera teoría. Alguien reconstruyó la casa exactamente como era en 1987, usando materiales de época y objetos auténticos de la familia. ¿Pero quién? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo hicieron en menos de 48 horas sin que nadie notara? ¿Y cómo obtuvieron acceso a objetos personales de la familia que se suponía habían sido destruidos en la demolición? Segunda teoría. La casa nunca fue demolida realmente. Siempre estuvo ahí, pero invisible de alguna manera. Tal vez cubierta por algún campo de camuflaje tecnológico que falló. Pero esta teoría es obviamente ridícula. No existe tal tecnología, y las imágenes satelitales históricas muestran claramente el lote vacío durante décadas. Tercera teoría. Desplazamiento temporal. Que la casa de 1987 fue arrancada de ese año y colocada en 2025 por algún fenómeno que no entendemos. Alguna ruptura en el tejido del tiempo, alguna burbuja temporal que preservó la casa y su contenido durante 38 años y luego la liberó. Esta teoría suena a ciencia ficción pura, pero es la única que explica todos los hechos. La autenticidad de los objetos, la edad real de los materiales, la aparición instantánea, la preservación imposible. El municipio selló la casa, la declaró sitio de investigación. Durante 2 meses estuvo cerrada mientras diversos expertos la examinaban. Físicos, historiadores, arqueólogos, todos intentando entender. No llegaron a conclusiones definitivas. El caso fue eventualmente clasificado como anomalía inexplicable. La casa permanece ahí. Los hijos de la familia Mendoza están luchando legalmente por recuperarla. Argumentan que era la casa de sus padres, que contiene sus pertenencias, que tienen derecho a ella. El municipio argumenta que la casa apareció en terreno municipal, que no hay registros legales de su existencia actual. El caso está en tribunales. 4 meses después, la casa sigue ahí.
Los vecinos han dejado de mirarla con shock. Ahora es solo parte del paisaje, pero todos saben que es imposible. Todos saben que las casas no aparecen de la noche a la mañana. Y todos se preguntan si podría suceder de nuevo. Si otras estructuras del pasado podrían repentinamente materializarse en el presente. Si el tiempo es menos estable de lo que creemos. Si has visto edificios aparecer donde no estaban. Si has experimentado arquitectura imposible. Si tienes información sobre desplazamientos temporales de estructuras físicas, compártelo. Este caso permanece abierto y la casa sigue ahí, esperando explicación. El 7 de octubre de 2025, a las 3:17 de la madrugada, todos los relojes de una ciudad latinoamericana de aproximadamente 500,000 de habitantes se detuvieron simultáneamente. Mecánicos, digitales, análogos, de pulsera, de pared, de torre, alarmas de celulares, relojes de automóviles, cronómetros. Todo dispositivo diseñado para medir tiempo dejó de funcionar exactamente a las 3:17. Durante 3 minutos y 17 segundos, el tiempo simplemente no avanzó. Al menos no en los dispositivos. Y luego, tan repentinamente como se detuvo, todo reinició. Los relojes continuaron desde las 3:17, como si nada hubiera pasado, excepto que había pasado algo que nadie puede explicar. La mayoría de los habitantes de la ciudad estaban dormidos cuando sucedió. Eran las 3 de la madrugada de un lunes, hora en que la ciudad está más tranquila. Pero algunas personas estaban despiertas. Trabajadores de turnos nocturnos, guardias de seguridad, estudiantes preparando exámenes, conductores de taxi, empleados de hospitales, y todos ellos reportaron exactamente lo mismo. Los relojes se detuvieron. Todos los relojes. Al mismo tiempo, Carlos Méndez era guardia de seguridad en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Estaba en su ronda habitual revisando pisos cuando notó algo extraño. Su reloj de pulsera digital se había congelado en las 3:17. Pensó que la batería había muerto, pero cuando miró el reloj de pared en el pasillo, también mostraba 3:17 y no se movía. El segundero estaba detenido. Carlos sacó su teléfono celular. La pantalla de bloqueo mostraba 3:17, pero el tiempo no avanzaba. Carlos sintió una sensación extraña, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, como si algo invisible hubiera presionado contra él por un momento. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, terminó. Los relojes reiniciaron. Su reloj de pulsera cambió a 3:18. El reloj de pared continuó moviéndose. Su teléfono actualizó la hora. Todo volvió a la normalidad. Ana Torres era enfermera en el turno nocturno del hospital principal. Estaba monitoreando a un paciente crítico cuando todos los monitores médicos se congelaron. Frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno. Todas las pantallas mostraban valores estáticos. Ana entró en pánico pensando que era falla de equipo. Corrió a verificar al paciente físicamente. Estaba bien, respirando, corazón latiendo, pero los monitores no mostraban cambios. Luego, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos, todo reinició. Los monitores volvieron a actualizar en tiempo real. Ana respiró aliviada. Luego notó el reloj de pared. Había estado detenido también. Y su reloj de pulsera. Y el cronómetro digital que usaba para medir medicamentos. Reportes similares llegaron de toda la ciudad. Un conductor de taxi estaba esperando en una parada cuando su radio dejó de transmitir y el reloj del tablero se congeló.
Un panadero que comenzaba su trabajo a las 3 de la mañana notó que todos los temporizadores de su horno se detuvieron. Un estudiante despierto estudiando vio su laptop, teléfono y reloj de pared detenerse al mismo tiempo. Lo más inquietante es que algunos reportaron que sus propios sentidos del tiempo se distorsionaron. Dijeron que durante esos 3 minutos el tiempo se sintió diferente, más lento, o más rápido, o simplemente extraño de una manera que no podían describir con palabras. A la mañana siguiente, las redes sociales de la ciudad explotaron con reportes. Miles de personas compartiendo que sus relojes se habían detenido a las 3:17. La confusión inicial fue si había sido un corte de energía, pero la compañía eléctrica confirmó que no hubo interrupción de servicio. Los generadores de respaldo en hospitales y edificios críticos no se activaron porque no hubo pérdida de energía. Además, los relojes mecánicos de cuerda también se detuvieron, y esos no dependen de electricidad. Las compañías de telecomunicaciones revisaron sus registros. Los celulares de toda la ciudad mostraron una anomalía en los registros de sincronización de tiempo. Normalmente, los teléfonos celulares sincronizan su hora con torres de telecomunicación, que a su vez se sincronizan con relojes atómicos extremadamente precisos. Los registros mostraban que durante exactamente 3 minutos y 17 segundos, todas las torres de telecomunicación en la ciudad perdieron sincronización. No reportaron error, simplemente dejaron de actualizar la hora, y luego reiniciaron como si nada hubiera pasado. El gobierno municipal organizó una investigación. Contactaron a expertos en diversas áreas. Un ingeniero eléctrico propuso que había habido un pulso electromagnético, o EMP, que había interferido temporalmente con todos los dispositivos electrónicos. Pero esta teoría tenía problemas. Primero, un EMP no afecta relojes mecánicos, y muchos relojes mecánicos también se detuvieron. Segundo, un EMP típicamente causa daño permanente a dispositivos electrónicos, pero todos los dispositivos se recuperaron completamente. Tercero, un EMP lo suficientemente fuerte para afectar una ciudad entera requeriría una fuente de energía masiva. No había tal fuente. Un físico de la universidad local propuso una teoría más especulativa. Sugirió que tal vez había habido una anomalía gravitacional local que había dilatado el tiempo. Según la relatividad general de Einstein, el tiempo se mueve más lento en campos gravitacionales fuertes. Pero para crear un efecto notable, necesitarías la gravedad de algo como un agujero negro. No había tal cosa cerca de la ciudad. Además, una anomalía gravitacional tan fuerte habría causado efectos observables mucho más dramáticos que solo relojes detenidos. Edificios habrían colapsado, personas habrían sido aplastadas. La propuesta no tenía sentido físico. La explicación más perturbadora vino de un observatorio astronómico ubicado a 50 kilómetros de la ciudad. Los astrónomos reportaron que sus instrumentos habían detectado un pulso electromagnético de alta frecuencia a las 3:17 de la madrugada. Pero la característica del pulso era anómala. No coincidía con ninguna fuente conocida. No era radiación solar. No era actividad de satélites. No era experimento militar reportado. Y lo más extraño es que el pulso pareció originarse no desde espacio exterior, sino desde algún lugar dentro o debajo de la ciudad misma. Los instrumentos triangularon la fuente aproximadamente al centro de la zona urbana. Pero cuando investigadores fueron a ese punto, no encontraron nada inusual. Solo edificios, calles, infraestructura normal. Los teóricos de conspiraciones inmediatamente propusieron que había sido experimento militar secreto.
que el gobierno estaba probando algún tipo de arma electromagnética. El gobierno negó categóricamente. Dijeron que no había ejercicios militares en la región, que no había instalaciones militares en la ciudad, que no tenían conocimiento de ningún experimento. Por supuesto, esto no satisfizo a los teóricos de conspiración, que argumentaron que eso es exactamente lo que diría un gobierno que está haciendo experimentos secretos. Una teoría alternativa, propuesta por entusiastas de lo paranormal, fue que había sido contacto extraterrestre, que una nave o sonda extraterrestre había pasado cerca de la ciudad y su campo de propulsión o energía había interferido con todos los dispositivos de medición de tiempo. No hay evidencia que apoye esta teoría excepto el pulso electromagnético de origen desconocido detectado por el observatorio. Pero origen desconocido no significa automáticamente extraterrestre. Significa simplemente que no sabemos qué lo causó. 2 meses después, no ha habido repetición del fenómeno. La ciudad continúa normalmente, pero muchos habitantes ahora miran sus relojes con cierta desconfianza. Se preguntan si volverá a suceder. Se preguntan qué significó. Se preguntan si tal vez el tiempo no es tan constante como asumimos, que tal vez puede ser interrumpido, pausado, manipulado por fuerzas que no entendemos. El caso oficialmente permanece sin explicación satisfactoria. El gobierno lo clasificó como anomalía electromagnética de causa indeterminada. Los científicos que investigaron admiten que no tienen respuestas definitivas. Algunos proponen que fue fenómeno natural raro. Otros sugieren que fue fenómeno artificial de origen desconocido. Y algunos, los más honestos, simplemente dicen que no lo saben. Lo que es indiscutible es que sucedió. Miles de testigos, registros en torres de telecomunicación, detección de observatorio astronómico. No fue alucinación colectiva, no fue error de reporte, fue evento real que afectó a toda una ciudad. Y nadie puede explicar por qué todos los dispositivos de medición de tiempo se detuvieron simultáneamente durante exactamente 3 minutos y 17 segundos. Si has experimentado fenómenos relacionados con tiempo, si has visto relojes comportarse de manera imposible, si tienes información sobre este caso o casos similares, compártelo. Porque tal vez no fue evento aislado. Tal vez está sucediendo en otros lugares y tal vez juntos podemos encontrar patrones que nos acerquen a entender qué está pasando con el tiempo. 5 misterios, 5 casos documentados, 5 eventos que desafiaron explicación racional durante 2025. Un hombre que entró a un metro y nunca salió. Una mujer que recibió una llamada de sí misma desde el futuro. Un pueblo que envejeció una década en una noche. Una casa que apareció completamente construida en un terreno vacío. Una ciudad donde todos los relojes se detuvieron simultáneamente. Y 0 respuestas definitivas mientras el año llega a su fin. Estos 5 casos comparten algo fundamental. Todos nos recuerdan que la realidad es más extraña, más compleja, más misteriosa de lo que la ciencia actual puede explicar. Vivimos nuestras vidas asumiendo que entendemos las reglas básicas del universo, que el espacio es constante, que el tiempo fluye linealmente, que las cosas no aparecen o desaparecen sin causa, que podemos confiar en nuestros dispositivos de medición. Pero estos casos sugieren que esas asunciones podrían estar incompletas. Lo más inquietante de estos misterios no es que no tengan explicación, es que tienen evidencia. No son historias transmitidas oralmente a través de generaciones. No son leyendas urbanas que nadie puede verificar. Son eventos documentados con videos, fotos, registros oficiales, análisis de expertos,
Testimonios de múltiples testigos independientes son tan reales como cualquier evento histórico verificado. Y sin embargo no podemos explicarlos dentro de nuestros marcos de comprensión actuales. Cada uno de estos casos ha impactado profundamente a las personas involucradas. La familia de Ricardo Montes sigue esperando respuestas casi 2 años después. Cada día se despiertan sin saber si él está vivo, muerto, perdido, secuestrado o víctima de algo que no podemos comprender. Ana Gutiérrez vive con la certeza de que recibió información del futuro, pero sin poder explicar cómo. Los habitantes del pueblo que envejeció en una noche ahora viven con miedo constante de que vuelva a suceder. Los hijos de la familia Mendoza tienen ahora acceso a la casa de su infancia, que se suponía había sido destruida décadas atrás, pero no saben si es real o algún tipo de trampa temporal. Y 500,000 de habitantes de una ciudad ahora dudan de la constancia del tiempo mismo. Estos misterios nos conectan. Nos recuerdan que todos somos parte de un universo que no entendemos completamente, que vivimos sobre capas de misterio que apenas hemos comenzado a explorar, que la ciencia, por más avanzada que sea, todavía tiene límites, y que esos límites se revelan en momentos como estos. Ahora necesito pedirte algo importante. Si vives en alguna de las ciudades donde ocurrieron estos eventos, si tienes información que podría ayudar a resolver cualquiera de estos casos, compártela en los comentarios, a través de contactos directos con autoridades, de la manera que te sea más cómoda, porque estas no son solo historias, son investigaciones activas, son familias esperando respuestas, son comunidades buscando entender. Si has experimentado algo similar, aunque no sea idéntico, cuéntamelo. Tal vez has visto a alguien desaparecer en transporte público. Tal vez has recibido comunicación imposible de ti mismo. Tal vez has experimentado distorsión temporal. Tal vez has visto edificios que no deberían estar ahí. Tal vez has experimentado fenómenos donde el tiempo se comportó de manera extraña. Cada reporte, cada testimonio, cada pieza de evidencia adicional nos acerca a entender patrones más grandes. Esta comunidad ha crecido extraordinariamente durante 2025. Hemos explorado juntos docenas de misterios. Hemos aprendido que no estamos solos en experimentar lo inexplicable, que hay miles de personas alrededor del mundo que han vivido eventos que desafían comprensión convencional, y que juntos, compartiendo información, validando experiencias, documentando evidencia, podemos construir un archivo de conocimiento sobre aspectos de la realidad que permanecen ocultos. Antes de cerrar este especial, quiero preguntarte algo. De estos 5 misterios, ¿cuál quieres que investigue más profundamente durante 2026? ¿Quieres que haga seguimiento del caso de Ricardo Montes para ver si hay nuevas pistas? ¿Quieres que explore más casos de llamadas del futuro? ¿Quieres que investigue otros pueblos con anomalías temporales? ¿Quieres que busque más edificios que aparecieron de la nada? ¿Quieres que documente otros eventos de relojes deteniéndose? Déjalo en los comentarios. Tu voto determinará qué casos seguiremos en el nuevo año. 2026 será el año de las sombras, el año donde profundizaremos en los misterios que 2025 dejó sin resolver, el año donde esta comunidad crecerá aún más, el año donde tal vez, solo tal vez, encontraremos respuestas que han estado esperando ser descubiertas. Pero necesito tu ayuda, necesito tu compromiso, necesito que sigas compartiendo, comentando, investigando junto a mí. 5 misterios de 2025. 5 historias sin final. Aún. Un hombre desaparecido en un metro con cámaras que deberían haber capturado su salida.
Una llamada telefónica de 37 segundos que desafía las leyes del tiempo. Un pueblo entero que envejeció años en una noche y luego revirtió. Una casa que se materializó completamente construida donde ayer había terreno vacío. Y una ciudad completa donde todos los relojes se detuvieron durante 3 minutos y 17 segundos. Estos no son los únicos misterios que 2025 nos dejó. Hay docenas más, cientos más si contamos los que no fueron reportados públicamente. Miles más si incluimos experiencias personales que las personas guardan en silencio por miedo a ser ridiculizadas. El año que está terminando fue extraordinario en términos de fenómenos inexplicables documentados. Algunos dicen que es porque ahora todos tenemos cámaras en nuestros bolsillos, que siempre han estado sucediendo pero ahora podemos documentarlos. Otros dicen que algo está cambiando, que la realidad misma se está volviendo más permeable, que las barreras entre lo normal y lo imposible se están adelgazando. No sé cuál explicación es correcta. Tal vez ambas tienen algo de verdad. Lo que sé es que estos misterios nos recuerdan algo fundamental. Nos recuerdan que no tenemos todas las respuestas, que el universo es más vasto, más extraño, más maravilloso y más aterrador de lo que nuestros modelos científicos actuales pueden capturar. Y que eso está bien. El misterio no es enemigo del conocimiento. Es el motor que impulsa la búsqueda de conocimiento. Antes de despedirme, quiero agradecerte. A ti que estás viendo esto ahora. A ti que has seguido este canal durante 2025. A ti que has compartido tus propias experiencias en los comentarios. A ti que has ayudado a verificar información. A ti que has traducido casos de otros idiomas. A ti que simplemente has estado ahí, escuchando, aprendiendo, cuestionando junto a mí. Esta comunidad es extraordinaria. Ha superado mis expectativas más optimistas. Comenzamos este año con la esperanza de crear un espacio donde lo inexplicable pudiera ser explorado sin juicio. Y juntos lo logramos. 2026 nos espera con nuevos misterios, con nuevas historias, con nuevas preguntas. Y espero que sigas aquí para explorarlos conmigo. Porque esto no es solo un canal de YouTube, es un movimiento, es una comunidad de buscadores, de personas que se niegan a aceptar que ya sabemos todo, de personas que mantienen la mente abierta pero el pensamiento crítico activo, de personas que entienden que reconocer un misterio no significa inventar respuestas, significa tener la humildad de decir no lo sé, pero quiero descubrir. Si esta compilación de misterios te impactó, si te hizo cuestionar tus asunciones sobre la realidad, dale like ahora mismo. Compártelo con amigos que aprecien lo inexplicable. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque 2026 traerá el mejor contenido que este canal ha producido. Activa las notificaciones porque vas a querer estar aquí para cada nuevo misterio que exploremos. Y sobre todo, mantén tus ojos abiertos. Mantén tu mente curiosa. Porque el misterio está en todas partes. En cada sombra que se mueve de manera extraña. En cada coincidencia que parece demasiado perfecta. En cada experiencia que no encaja con lo que esperabas. El mundo está lleno de grietas donde lo imposible se filtra hacia lo cotidiano. Solo necesitas saber dónde mirar. Voces del misterio sombrío. Donde las sombras hablan, el tiempo se dobla, el espacio se rompe y el misterio nunca duerme. Gracias por un 2025 increíble. Nos vemos en 2026. Feliz año nuevo y que los misterios te encuentren preparado.